Contenidos y lenguajes inalámbricos. Para que un sitio o aplicación web funcione mostrándose al público es necesaria una arquitectura que disponga de un navegador, servidor, protocolo HTTP, HTML y CSS. El navegador representa el concepto de cliente realizando peticiones solicitando recursos a diferentes servidores web a través de URL. El servidor almacena de forma organizada la estructura de la información del sitio web para servir los contenidos en relación a las peticiones del navegador. El protocolo HTTP es el protocolo basado en TCP/IP a través del cual el navegador realiza peticiones al servidor para que éste responda. HTML es el formato básico de los documentos que componen las páginas web. Está basado en etiquetas y sirve para estructurar la forma de mostrar los contenidos de las páginas. CSS es la hoja de estilo en cascada, que sirve para favorecer estéticamente los elementos y contenidos estructurados a través de las etiquetas HTML, dotándoles de personalidad en cuanto a su diseño, forma y colores. Un sitio o aplicación web puede crearse utilizando diferentes tecnologías que se dividen en dos categorías: tecnologías de cliente y tecnologías de servidor. Las tecnologías de cliente son aquellas que permiten crear interfaces de usuario y establecer comunicación con el servidor basadas en HTML, CSS y JavaScript. En este caso, el navegador actúa como intérprete. Y las tecnologías de servidor permiten implementar comportamientos de la aplicación web en el servidor. Los lenguajes de programación más utilizados son Java, .NET, PHP, Ruby on Rails, Python, etc. El contenido que muestra una determinada página o sitio web al completo es contenido estático cuando no permite la interacción del usuario de ninguna forma. Por el contrario, las páginas que invitan a interactuar con el visitante a través de diferentes elementos como formularios, botones, mapas, etc., ofrecen contenido dinámico. Se dividen en 4. Cliente estático y servidor estático. En este modelo, el navegador hace una petición al servidor mediante el protocolo HTTP. El servidor transforma la URL a ruta de disco y devuelve el fichero al navegador, que lo dibuja o renderiza mostrando la estructura de la página en HTML y su contenido como fotos y videos. También la estética de su diseño gracias a los estilos CSS. Cliente estático y servidor dinámico. Este modelo se compone de 3 capas, ya que intervienen por un lado el navegador y el servidor web, pero también una base de datos asociada a este último. Cuando el servidor recibe una petición, devuelve contenido del disco o ejecuta código para generar el recurso dinámicamente. Este código normalmente realiza consultas a la base de datos para recuperar la información, generando la página HTML y contenidos de forma dinámica. Cliente dinámico y servidor estático. En contenido está alojado en el disco duro del servidor de forma estática, pero el cliente es dinámico porque las páginas incluyen código JavaScript que se ejecuta en el navegador. Este código JavaScript puede realizar acciones y efectos gráficos, mostrar y ocultar información, desplegar elementos interactivos, adaptar los contenidos, etc. Y por último, cliente dinámico y servidor dinámico. Se combinan los conceptos de los dos casos anteriores utilizando JavaScript para efectos gráficos y comportamientos interactivos, pero también para realizar peticiones en segundo plano y aplicaciones de página única con API REST. JavaScript se puede utilizar para no tener que recargar completamente la página al pulsar un enlace, realizando peticiones al servidor web en segundo plano. Cuando llega al navegador el resultado de la petición, el código JavaScript actualiza solo las partes necesarias de la página. World Wide Web Consortium es una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo, tales como HTML, que proporciona la información estructurada en secciones, párrafos, títulos, imágenes, etc., y ofrece muchas librerías avanzadas para la inserción de contenidos multimedia, comunicaciones y concurrencia. CSS se encarga de la distribución de los elementos y su estilo con colores, tipos de letra, fondos, etc. Scripting. Gracias a las páginas pueden programarse con distintos lenguajes de script, aunque principalmente se utiliza JavaScript, que modifica la página gracias a su capacidad de ejecutar código cuando se interactúa con ella. DOM es el modelo de objetos del documento.
para manipular el documento HTML cargado en el navegador, permitiendo la gestión de eventos o la inserción y eliminación de elementos. Durante bastante tiempo, la carencia de tecnologías abiertas para realizar diferentes acciones asociadas a comportamientos y contenidos multimedia hizo que algunas tecnologías propietarias ocuparan este hueco, siempre por iniciativa de empresas de desarrollo de software. Una de las más reconocidas es Adobe Flash, que se trata de una tecnología utilizada para incrustar contenido multimedia interactivo en páginas web que predominó durante mucho tiempo. Es gratuita para el usuario, pero de carácter propietario y cerrado para los desarrolladores, que deben pagar licencia para poder usarla. Los estándares son muy importantes en los navegadores web, ya que es importante que la web sea compatible con cualquier dispositivo. Sin embargo, estos estándares no son necesarios en el servidor porque cada organización desarrollará su servidor con la tecnología que crean conveniente. En el servidor se utilizan tecnologías propietarias o abiertas para el desarrollo de aplicaciones web. Existen multitud de ellas, entre ellas las más usadas son Java EE. Es una tecnología basada en Java desarrollada por una coalición de empresas lideradas por Oracle, IBM, Red Hat, etc., muy utilizada a nivel empresarial. La mayoría de implementaciones y herramientas para desarrollo son software libre y existen comunidades de desarrolladores y empresas que realizan complementos. PHP es una tecnología con lenguaje propio desarrollado por PHP Group y con licencia libre. Es la tecnología del lado de servidor con la que se han implementado más servidores en Internet. Es multiplataforma y se integra normalmente con Apache y MySQL en entornos Linux gracias a un paquete llamado LAMP. ASP.NET. Se trata de una versión evolucionada del ASP clásico. Está integrado en la tecnología .NET de Microsoft junto con el lenguaje C. Tiene licencia propietaria y para plataformas Windows y una comunidad de desarrolladores más limitadas que otras alternativas. Las bases de datos más populares y utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web son las bases de datos relacionales. Actualmente el sistema gestor de bases de datos más utilizados es MySQL. Es multiplataforma y está desarrollado en C. Tiene licencia de código abierto GPL y consta de una herramienta interactiva para hacer consultas y crear bases de datos. En su conjunto se ha hecho muy popular en el desarrollo web. Desde ese tiempo se imponen los sistemas de gestión de contenidos o CMS, que son de aplicaciones web prediseñadas y configuradas inicialmente para crear y administrar contenidos online. Los CMS utilizan conjuntamente varias de las tecnologías anteriormente descritas y han evolucionado para convertirse en un nuevo modelo de desarrollo de sitios web, configurando y adaptando módulos por medio de una interfaz web. El sistema también permite manejar de manera independiente el diseño y el contenido, modificando su estructura por medio de plantillas o temas.